A la hora de escribir una historia, ¿alguna vez te has hecho la pregunta de cómo pueden afectar tus personajes al medio? Claro está que todos soñamos con que nuestras historias, a la hora de compartirlas, lleguen a la mayor cantidad de público posible. Es nuestro sueño y fantasía que uno de nuestros personajes sea capaz de trascender su medio de origen y se convierta en algo que perdure en la cultura popular. Sin embargo, ¿qué sucede cuando este sueño se cumple? ¿Y qué supone para el medio y para el propio autor? Eso es lo que vamos a averiguar hoy. El Astolfo efecto o efecto Astolfo es el nombre de un fenómeno examinado en un artículo publicado en diciembre de 2021. Este artículo, escrito por dos personas, examina cómo la popularidad de la franquicia Fate ha afectado los resultados del buscador de Google. La metodología empleada es la siguiente. Usando un navegador cuya caché, cookies e historial han sido limpiados, en modo incógnito y usando una VPN, han examinado los resultados de Google cuando usaban los nombres de los personajes de Fate salidos hasta la fecha. No voy a hablar párrafo por párrafo destripando el artículo porque prefiero que lo leáis vosotros mismos y lleguéis a vuestras propias conclusiones, así como a apoyar a quienes se tomaron la molestia de elaborarlo en primer lugar, así que dejaré un link al artículo en la descripción. Es un buen momento para pausar el vídeo e ir a mirarlo. ¿Todo bien? Pues prosigamos. Hay algo en lo que quiero centrarme, y es en las conclusiones. Cito textualmente. En esencia, hemos probado que el efecto Astolfo es real. Consecuentemente, muchos historiadores y académicos continuarán maldiciendo a Fate y se preguntarán por qué sus resultados de Google han sido inundados por personajes anime de ojos saltones, e incluso contenido para adultos. Entiendo el sentimiento, pero creo que falla en su enfoque. ¿A qué me refiero? Bueno, dejadme explicaroslo entonces. En primer lugar, tengo que decir que este supuesto fenómeno no es ni exclusivo de Fate ni tan siquiera de la cultura otaku. Es un suceso que lleva aconteciendo desde el alzamiento de la cultura popular. Por ejemplo, si eres un biólogo o un interesado en los animales y quieres buscar imágenes de, no sé, un lobezno, esto es lo que vas a encontrar en Google. Tienes que especificar que estás buscando el animal para que no te dé resultados del señor de Marvel. Al mismo tiempo, si lo buscas en otros idiomas, como el inglés, pasa lo mismo, aunque hay un par de entradas que hacen referencia al bicho. Sí, estoy usando el modo diurno. Sigo siendo un hada, ¿recuerdas? Yo y el caos vamos de la mano. La razón por la que el fenómeno analizado en el artículo se llama el efecto Astolfo o el Astolfo Effect es precisamente por el miedo de que la popularidad de Astolfo de Fate ha eclipsado a su contraparte original. Y temo de que yo también he pecado de fomentarlo. Si sois seguidores del canal y os digo Astolfo, es posible que lo primero que penséis es en mi último vídeo del compendio de personajes y que lo tenéis pendiente de ver. De otra forma, también pensaríais que en el personaje de Fate. Lo que es improbable es que penséis en la figura literaria. Astolfo es un personaje secundario en la obra de Orlando Furioso, y su primera introducción en Fate fue con Apócrifa, cuando ésta empezó a publicar las novelas ligeras en 2011. En esta etapa temprana, el Paladín Rosa aún no había tomado total efecto, pero con su siguiente aparición en el popular juego de móvil Fate Grand Order en 2015, esto empieza a cambiar. Y si tengo que señalar un boom, fue con la adaptación al anime de Fate Apócrifa en 2017. En este punto, la popularidad de Astolfo ha eclipsado su origen literario, a tal punto que parece que el temor de los historiadores comentado en el artículo está bien fundado. Excepto que no es así. Pero antes de responder por qué, primero quiero hablar de un tema, la implicación del autor. Cuando estás escribiendo una historia, ya sea un libro, un guión para una película, un videojuego o simplemente arte, hay múltiples métodos desde el que puedes abordar el proceso creativo. Puedes plasmar algo tal como es, puedes inspirarte o puedes adaptar. Claro está que hay otros métodos, pero me gustaría centrarme en estos tres. Pongamos un ejemplo. Estás escribiendo algo que te ha sucedido tal y como lo recuerdas lo más preciso y exacto posible. Eso sería plasmar la realidad. Una inspiración supondría contemplar algo que ya existe y usarlo como referencia. Sin ir más lejos, la espada maestra de la saga Zelda está directamente usando el tropo de la espada en la piedra, que está inspirado en la leyenda del rey Arturo y Excalibur. Por último, tenemos las adaptaciones, que constituyen un proceso transformativo de una obra. Imaginemos que yo tengo un texto original en latín y decido pasarlo tal cual al español.
Este proceso es una transformación, pero no tiene por qué acabar ahí. Ahora pensemos que este texto que he traducido es uno extremadamente antiguo y presenta arcaísmos que en el español moderno ya no se usan, o no existen directamente. Así que lo reescribo para que sea entendible por un lector moderno. Hasta aquí todo bien. Se puede juzgar que tal vez se ha perdido algún matiz o significado en el proceso transformativo, pero el mensaje y la idea original están intactas. Pero, ¿qué pasa si alteramos el texto de tal forma que esto cambia? Bienvenidos a las adaptaciones, reinterpretaciones y reimaginados de las historias. Aquí es donde van a discutir todas las personas sobre que el original es mejor o que la nueva iteración es superior, etcétera, etcétera. Seré sincera, estas discusiones me parecen boberías. Una nueva adaptación o interpretación no invalida la original, siempre y cuando se conserven ambas. Ojo, cuidado, que la preservación de las historias en su estado original es extremadamente importante. De lo contrario, tenemos vandalismo, como en los cuadros, o la censura. Como mucho, podría conceder que si la popularidad de una adaptación supera la original, esto puede alterar la percepción general acerca del tema y dificultar la búsqueda del original. Pregunta rápida: ¿cuántos caballeros tiene la mesa redonda del rey Arturo? Da igual cuántos hayas dicho, los caballeros son una adaptación a posteriori. La primera instancia de Arturo en literatura que se conserva habla de que él y Mordred murieron en la batalla de Camlan. No habla ni de si lucharon en el mismo bando, ni de si entre ellos. Con todo esto quiero decir que si alguien tiene que maldecir a Fate no son los historiadores, sino el usuario internauta promedio, que solo va a hacer una búsqueda superficial sobre el tema. Si queremos seguir hacia adelante, deberíamos de enseñar a nuestros arqueólogos, historiadores y académicos a cómo usar las herramientas y a entender las limitaciones de estas. Lo que significa que la culpa de que tu buscador esté inundado de waifus y de juzbandos al buscar cualquier figura menor no es de Fate, es del propio buscador de Google. ¿Sabéis cómo funciona el buscador? A Google no le interesa mostrarte ni lo que estás buscando, ni lo más acertado y legítimo que te plantees. A Google le interesa mostrarte con lo que más ha interactuado la gente al iniciar la misma búsqueda o similar. Lo que significa que es mejor usar herramientas especializadas o ir directamente a la fuente original para este tipo de investigaciones. Lo que significa pasaros por vuestra biblioteca local más a menudo. Preguntad a profesores e historiadores las dudas que tengáis. Incluso no tengáis miedo de consultar Wikipedia para mirar en qué referencias han basado sus artículos. Además, estos fenómenos tienen efectos positivos. ¿Sabéis que Mandricardo, un personaje de la materia de Francia, no tenía entrada en la Wikipedia inglesa hasta su aparición en Fate? Esto me lleva de nuevo al artículo de Astolfo Effet, pues si lo habéis leído sabréis que me he dejado algo, y es el siguiente párrafo. Cito textualmente. Sin embargo, una vez dijimos que Fate Go podría ser un punto de partida para que los fans vayan en busca de información sobre la historia, mitología, etc. y aprendan más acerca de las figuras del mundo real asociadas a sus servants favoritos. El artículo no es perfecto, ni mucho menos. Muchos de sus ejemplos pueden ser rebatidos si hacemos uso de otros idiomas, como el español, dado que solo contempla las posibilidades en inglés y en japonés. Pero hay que reconocerle sus méritos. Que una versión se vuelva popular tiene el efecto positivo de poner más focos sobre el tema, más ojos y por ende más gente buscando, analizando y debatiendo. Incluso puede tener el efecto de hacer que aparezcan artículos como este y que historiadores e investigadores nos ofrezcan mayor información de la que teníamos hasta ahora gracias a un creciente interés a raíz de esto. Pero, lamentablemente, no todo es positivo. También tiene su parte negativa, y es un temor que tengo yo y cualquier otro individuo con conciencia y preocupación por la preservación del medio. De momento, todo lo que hemos comentado es acerca de personajes intrínsecamente literarios, pero hay otros tipos, mitológicos e históricos. La mitología también se puede ver afectada por la popularidad de cuestiones modernas, como es en el caso de ciertas deidades en los mitos de Cthulhu. Os presento a Dagón, una deidad mesopotámica.
pero que probablemente lo conozcáis más por su iteración en las obras de Lovecraft y a sus queridos súbditos, los profundos. En esto tengo que intervenir y decir que la mitología y la literatura gozan de su propio método de protección, como es el de que todo puede ser considerado una versión o interpretación. La mitología en concreto no es una unidad inmutable y exacta, ni mucho menos. Hay miles de mitos que se contradicen y aparecen a lo largo de los siglos, y elegimos aquellos que más nos interesan en la narrativa. Lo mismo pasa con los personajes puramente literarios. Elegimos sus rasgos más representativos para la historia que queremos contar. Pero si has llegado a este punto del vídeo, deberás de estar preguntándote, ¿nos falta un tipo de personaje más? Y es así, los personajes históricos. Sinceramente, a pesar de que mi opinión es que uno es libre de usar personajes literarios y mitológicos como nos plazca en nuestras historias, donde tengo problemas es con las figuras históricas. Considero que donde se puede llegar a ocasionar más daño o incluso empañar la imagen de ciertas figuras es cuando obras de ficción son presentadas como hecho y verdad, sobre las figuras en las que están basadas. Debería de estandarizarse la responsabilidad entre todos los autores de que si tu obra es una obra de ficción y no está intentando representar la realidad, debería ser indicada como tal. En este caso, Fate lo hace bien, porque en el perfil de cualquiera de los personajes puedes ver su origen e ir a buscarlos. Además de que en ningún momento intenta decir que su representación de cada Servant es auténtica. Y aún así tenemos cientos de películas, series y novelas que dicen estar basadas en hechos reales o admiten tener un estudio demostrado en la materia del asunto, mientras que simultáneamente destruyen o malinterpretan los acontecimientos históricos. Si algo has de llevarte de este vídeo, que sea esto. Si escribes ficción, no intentes pasarlo como verdad, y si escribes realidad, contrasta tus fuentes para representarla lo más legítima posible. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad darle a me gusta y compartirlo para llegar a una mayor audiencia. Habréis notado que finalmente el canal tiene la función de miembros, que es una nueva forma de apoyarme y participar votando el contenido que produzco. Especiales agradecimientos a todos mis caballeros, cuyos nombres salen ahora en pantalla por votar este tema. Y si tú también quieres tener la oportunidad de decir de lo que hablaré a continuación, no te olvides de unirte a mi comunidad de Discord. Estaré esperando para bendecirte como caballero. He sido Albirronnus, el hada cuentacuentos, y me despido.